Les habla es José María Cuellar con la traducción del original en portugués de El Momento de Inspiración de Ricardo Melo. Hoy con el tema Perdone, por más difícil que sea. Hola mis queridos amigos, muy buenas noches para todos ustedes. Les deseo mucha luz y paz en este momento de inspiración nocturno de hoy. Mis amigos, en esta noche me gustaría compartir con ustedes una linda historia que nos provoca una reflexión profunda sobre la importancia del perdón, en especial para nuestros familiares más difíciles, principalmente para aquellos familiares que conviven con nosotros y acaban siendo fuentes de grandes sufrimientos. ¿Conocen el caso de aquel hijo complicado, o del marido difícil, o de la esposa susceptible, o aquel padre o madre que solo nos da trabajo, o cualquier otro pariente con quien nos quedamos hasta sin saber qué hacer para llevarnos con ellos? Pues miren cómo son las cosas. Divaldo Franco comparte una situación de su familia de manera muy generosa, como pocas veces. Él cuenta que tuvo una hermana que detestaba al propio papá, y dice que desde cuando él era muy jovencito, porque él actualmente tiene 90 años y en esa época él tenía 17, pues esa hermana le decía que detestaba a su papá, y cuando él le preguntaba por qué, en esa época él todavía no era espírita, y ella le respondía: yo no sé, pero detesto a ese hombre. Es un canalla. Usaba esas palabras. Divaldo cuenta que después de un tiempo su papá preguntó sin entender nada, porque no recordaba nada, no sabía de nada. ¿Por qué tu hermana me detesta? Ese sentimiento de hostilidad era de parte de ella para su padre, no del padre para su hija. Ese padre amaba a su hija. Por lo contrario, él se ponía muy triste con todo eso. Después de un tiempo, cuando Divaldo comenzó a tener su visión espiritual aumentada, vio lo que pasaba. En una vida anterior, en Argelia, allá en África, la actual madre de Divaldo, su papá y esa hermana estaban reencarnados. Y aunque usted no lo crea, en medio de toda esa situación, ese drama tuvo su origen. El papá de Divaldo también era casado con su mamá y la traicionó con esa hija, que en esa época no era su hija, obviamente, cometiendo adulterio. Y al final de cuentas acabó abandonándola. Bien, la vida siguió. Ella nunca lo perdonó en esa existencia pasada. Falleció sintiendo odio por él. El papá y la mamá de Divaldo se reconciliaron y la vida siguió. Tanto que ellos volvieron en esta existencia y se casaron de nuevo. Según Divaldo, fueron personas felices. Pero la hija no. Ella no lo perdonó. Ustedes notaron el peligro de no perdonar, mis amigos. La hermana se fue para el mundo espiritual con rabia y con rencor. Cuando regresó a la tierra, ella no sabía racionalmente qué era esa hostilidad en relación al papá. Su memoria cognitiva no detectaba nada, pero su memoria espiritual sí, solo que, al contrario de lo que se esperaba, ella nunca quiso aproximarse de su papá ni hizo ningún esfuerzo para eso. Durante mucho tiempo ella le decía a Divaldo que hizo de todo para aproximar a los dos. Yo no quiero convivir con ese hombre. Al punto de que Divaldo tuvo que llevarse al papá para vivir en la mansión del camino, para evitar los conflictos que eran tan intensos, cuando ella vivía en la ciudad de Feira de Santana en el interior del estado de Bahía. En fin, resumiendo la historia, ya al final de la vida de su papá, Divaldo consiguió enternecer el corazón de su hermana. Y ella fue hasta la mansión del camino para visitarlo, y su padre le pidió perdón por todo lo que le pudo haber hecho en esa vida pasada, porque en esta existencia él era su papá y la amaba. Ella cayó en sí, lloró bastante y se sintió culpada. Entonces su hermana le pidió que la dejara trabajar unida a él, y para eso también se mudó para la mansión del camino. Según Divaldo, ella le ayudó a cuidar a decenas y decenas de niños. Fue la costurera de los niños, para aliviar su angustia y al mismo tiempo ayudarle. Divaldo cuenta que en los más de 12 años que ella vivió allí, casi sin interrupción tenía crisis de llanto y de tristeza. ¿Por qué? Porque mientras ella tuvo tiempo para trabajar su perdón, ella prefirió no hacerlo. Dejó su inconformación crecer en su corazón, y todo aquello fue un peso para su corazón. Entonces,
De cierta forma, aquel sufrimiento era purificador. Noten el peligro, mis amigos, cuando nosotros tenemos un familiar difícil y complicado, pero preferimos optar por el camino del dolor, de la angustia, de la rabia, del rencor, al contrario de buscar la comprensión. Ya sé que es difícil, lógico, solo usted sabe el desafío que está pasando. Por el amor de Dios, no estoy desvalorizando su esfuerzo. Claro que no, pero sabemos que el hogar es una gran escuela y que nuestra familia nos pone en contacto con los seres que amamos, como con los seres con quienes tenemos dificultades de relacionamiento. Es ahí que está el detalle. Si usted se inconforma, si usted se refugia en su tristeza, en su caracol de dolor, esa angustia nos hace enfermarnos, nos marchita. No es esa angustia que nos aproxima de Dios. No se engañe, por lo contrario, solo nos aleja. Lo que nos aproxima de Dios es el sentimiento de amor, del perdón, o por lo menos si nos esforzamos para eso. Hable con Dios. Señor, es difícil convivir con esa persona. Mi corazón está triste y está angustiado. Pero por favor, ayúdame a liberarme de ese sentimiento. Auxíliame a dar el próximo paso con más discernimiento, con más amor, con más cariño. Ayúdale a esa persona a despertarse espiritualmente, que yo pueda mejorar, que esa persona mejore y que juntos aprendamos a convivir en paz y armonía. Pero no dejen que sus corazones se llenen de rabia y rencor, mis amigos, para que solo el tiempo pueda curarlos, porque muchas veces Dios nos trae una manera más didáctica con un poco más de sufrimiento. En vez de eso, ayúdele al tiempo a ayudarlo. Haga del tiempo un aliado suyo. Yo sé que no es simple. Muchas personas me mandan mensajes sobre el momento de inspiración. Entre ellas se encuentran algunas que dicen la misma cosa. Ricardo, yo no aguanto más a esa persona. Yo sé que no es fácil. Todos nosotros tenemos familiares, mis amigos, y cada uno de nosotros, como dice el refrán, sabe a dónde le aprieta el zapato. Pero sin duda alguna, el Evangelio es el elixir que nos da fuerzas para seguir adelante, que nos trae discernimiento, para que no lleguemos a perder una existencia entera aumentando nuestros dolores con la rabia y con el rencor. Sea usted la primera persona a construir el puente del amor, el puente del equilibrio para el corazón de los otros, porque tenemos el libre albedrío. Si la otra persona va a cambiar o no, si va a aceptar o no, eso depende de ellos. Pero depende de nosotros por lo menos tener la conciencia tranquila de que nunca vamos a desistir de la paz, de la convivencia pacífica y armoniosa. ¿No es así? Que usted haga lo que tiene que ser hecho, que Jesús le dé sabiduría, que Dios le permita ese equilibrio de determinar los límites que sean necesarios, pero sin crueldad, sin rabia, sin rencor, que solo nos hacen mal, que solo nos hacen enfermarnos, que nos hacen distanciarnos de las personas de que necesitamos aproximarnos. Bienaventurados seremos cuando aprendamos a amar y a tener paciencia para trabajar el perdón, principalmente con quien más nos hirió. Es interesante cómo Divaldo termina esa reflexión que nos toca tanto. El mérito de esa historia que estoy compartiendo con ustedes es todo de él, que finaliza diciendo: la caridad moral es muy profunda y especial. A veces es hasta mayor que la caridad material, sin duda alguna, recordando la orientación espiritual superior, porque es muy digno aquel que da comida, aquel que da agua, aquel que ayuda materialmente, sin duda. Pero es más digno todavía aquel que perdona a una persona extremadamente difícil, con la cual tiene que convivir debajo del propio techo. Es muy digno aquel que ora por ese que muchas veces es su perseguidor, trabajando a través de las líneas del tiempo, con el perdón y el cariño. De esa forma, mis amigos, para que esta noche de hoy se quede maravillosa, no desista de usted, ni de amar a las personas difíciles a su alrededor. Deje que el Evangelio conforte su corazón con el culto en el hogar, con el beneficio que le va a traer, el soporte de las horas difíciles. Y definitivamente, no desista de vivir la voluntad divina por medio de su perdón, de su generosidad,
comenzando con las personas que están debajo del mismo techo. Puede estar seguro de que el tiempo va a saber recompensarle su cariño, su paciencia y algunas lágrimas que, de vez en cuando, usted derrame o llegue todavía a derramar. Que sean lágrimas de redención, de bendiciones, de liberación, en vez de lágrimas de tristeza, rencor, culpa y arrepentimiento. ¿Qué es lo que sentimos cuando vemos que la oportunidad de resgatar se nos fue? Y que vamos a tener que regresar otra vez más para repetir la lección que no aprendimos. Quédense con Dios, luz y paz para su corazón. Buenas noches para usted y para su familia. Y hasta breve, hasta muy, muy breve, con luz y serenidad en su alma, compartan el momento de inspiración con sus amigos. Gratitud. Que Dios los bendiga, mis amigos.